Ya vamos a estar trabajando entonces este tema de la psicoterapia de adolescentes difíciles. Recuerden que yo tengo un libro, les dije en la charla anterior, tengo un libro justamente que se llama así, Adolescentes difíciles. 7 claves para lidiar con la rebeldía adolescente. ¿Ya? Miren, cuando decimos adolescentes difíciles, claro, la connotación que se nos viene a nuestra mente es que son adolescentes complicados, en la que muchos padres pues dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo adolescente. No obedece, para en el celular, desobedece, contesta mal, es rebelde. Entonces es difícil. Miren, yo siempre digo que cuanto más difícil es un adolescente, lo que está revelando es que no hemos hecho bien nuestra tarea cuando ellos han sido niños. Un adolescente no tiene que ser difícil. Tiene que tener su dosis de rebeldía, sí. Es necesario, pero no tiene que ser un adolescente problemático, rebelde, complicado y difícil. Si lo es, créanme y casi tengan la seguridad que es una construcción nuestra, de papá o de mamá o de ambos, con diferentes proporciones. Pero hemos construido. Finalmente, nuestros hijos hasta el final de la adolescencia, la identidad que ellos desarrollan de ser buenos hijos o malos hijos, o que tengan una identidad sana o una identidad disfuncional, créanme que es el resultado de nuestra construcción, nuestra como padres, ¿ya? Entonces no creamos que así ha nacido, que ese es su carácter, que esa es su forma de ser, no. Es la construcción. Nosotros, papá y mamá, hemos esculpido ese carácter, hemos moldeado esa identidad allí. Por eso digo, cuando hablamos de adolescentes difíciles, es porque han tenido o tienen padres difíciles. Yo siempre digo que la rebeldía desbordada de un adolescente es producto de una autoridad distorsionada de los padres. Otra vez lo repito, la rebeldía desbordada de los padres, del adolescente es producida por una autoridad distorsionada de los padres. Es decir, la autoridad no funciona bien y por eso la obediencia tampoco funciona bien. Entonces, muchas veces el problema no es el adolescente. Su desobediencia y rebeldía no es el problema. El problema en la mayoría de las veces son los padres, es su autoridad, su forma de relacionarse que tienen con el adolescente, lo que crea esa identidad y esa conducta en ellos. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro desde un principio para nosotros como padres y también como terapeutas. Esta es una charla que va dirigido más que a padres, va dirigido a terapeutas, a consejeros, a quienes realmente quieren trabajar con familias disfuncionales que están teniendo hijos, hijos disfuncionales, hijos pues que están teniendo problemas en ese sentido de identidad, en ese sentido, ¿no? Ya, entonces, dicho esto, teniendo en claro que el problema real y el problema de fondo no es la rebeldía del adolescente, sino la autoridad de los padres, se dan cuenta que nuestro abordaje terapéutico cambia. En la mayoría de casos en la que el padre lleva al adolescente al terapeuta, el padre va con la idea de que el terapeuta trabaje, le hable y le ayude al adolescente a cambiar. Esa es la idea con la que van los padres. La idea en que algo le pasa a mi hijo dentro de él que hace que se porte de esa manera. Entonces el terapeuta tiene que hablar, trabajar, hacer terapia para que cambie algo dentro de él y ya se porte bien y me obedezca. Pero en ese comportarse mal de mi hijo adolescente, yo nada tengo que ver. Yo soy inocente. Yo no he provocado nada. Yo me mato trabajando más bien por mi hijo. Hago todo para que él sea un gran profesional y sin embargo se está portando mal.
Ese es el pensamiento errado. Y un terapeuta neófito, un terapeuta que no es terapeuta, que no está entrenado en terapia, porque no todo psicólogo es un terapeuta. Que quede claro eso. Porque a veces se cree que porque ya estudié psicología, ya egresé de la universidad, ya soy un terapeuta, ¿no? Eso es una mentira. Hay, hay terapeutas que no son psicólogos y hay psicólogos que no son terapeutas, por si acaso. Terapeuta es aquel que tiene un entrenamiento, que tiene un marco teórico en su cabeza y desde ese marco teórico hace un abordaje terapéutico. Por ejemplo, esto que les estoy compartiendo a ustedes es un marco teórico. Estoy enseñándoles a ustedes que el problema no es el adolescente, el problema es los padres. Eso es una teoría, eso es un conocimiento, una ciencia, es un marco teórico, parte de mi entrenamiento allí. Entonces, eso es lo primero que como terapeutas y consejeros tenemos que entender, que muchas veces el trabajo de cambiar a un adolescente no pasa por trabajar en él, sino por trabajar con los padres. El problema de la rebeldía no está dentro del adolescente, está entre los vínculos en que vive el adolescente. ¿Ok? Eso tiene que quedar bastante claro entonces, ya para poder hacer un abordaje terapéutico eficaz. Entonces, si estamos diciendo que la autoridad es la que falla muchas veces, entonces hablemos un poquito de esa autoridad. Hay dos herejías que tiene la autoridad, dos herejías en las que pueden caer los padres con una autoridad distorsionada. Es decir, los dos principales tipos de autoridad distorsionada son el autoritarismo y el permisivismo. Padres autoritarios y padres permisivos. El padre autoritario es aquel que es muy hipernormativo y muy exigente con la disciplina. Es un padre autoritario que impone, que grita, que exige, que quiere que sus hijos pues marchen al son, ¿no? De sus disposiciones, de sus mandatos allí. Entonces es demasiado legalista, demasiado hipernormativo, demasiado imponente. No respeta lo que el adolescente piense, siente y cree. Simplemente él tiene que hacer lo que yo le digo. Es ese padre autoritario que dice, yo soy tu padre y aquí mando yo. Aquí tú, mientras tú vivas bajo mi techo, tienes que hacer exactamente lo que yo te digo y punto. Eso es autoritarismo. Eso es un error. Esa es una falta de respeto total al hijo adolescente. Eso va a dañar su identidad del adolescente. Y después le voy a decir cuál es el daño que provoca. Entonces, ese tipo de autoridad es lo que puede estar creando un adolescente difícil, puede estar creando un joven rebelde. Entonces, finalmente es el tipo de autoridad distorsionado en su versión autoritarismo lo que está engendrando un adolescente rebelde. Y no es que el adolescente haya nacido rebelde o es un problema interno en él, o es un problema de su carácter. No, es un problema que yo estoy moldeando su carácter, que yo estoy esculpiendo su identidad allí. Entonces, el autoritarismo es la primera herejía. La segunda herejía tiene que ver con el permisivismo, la permisividad. La permisividad es cuando los padres son muy flojos con las normas y muy relajados con la disciplina. Es decir, casi no ponen normas y tampoco casi disciplinan. Eso es el permisivismo, ¿no? No establecen límites, no establecen normas, no establecen principios, no enseñan adecuadamente la moral. Entonces, que el hijo haga, ¿no? Bueno, pobrecito, él es niño, él es adolescente, ¿no? Él está madurando, él sabe ya lo que hace, yo tengo que confiar y nada más. Entonces, es el otro extremo, el permisivismo, ¿ya? Que también va a hacer mucho daño al hijo adolescente porque puede engendrar
un joven, un adulto narcisista. Muchos narcisistas nacen de hogares donde sus padres han sido muy permisivos allí. Y el narcisista es alguien que va a sufrir poco él o ella, pero va a hacer sufrir mucho al entorno, a la pareja, a los hijos con los cuales viva. Muchos de esos padres autoritarios son narcisistas, no todos, pero muchos de ellos sí, allí. Entonces, el permisivismo y el autoritarismo son las dos grandes herejías y distorsiones de la autoridad parental. Y cuando un hijo es criado, por ejemplo, dentro del autoritarismo, puede engendrar uno de estos dos tipos de identidades. Una identidad depresiva, que tiene que ver con lo que yo llamo el servilismo complaciente, en la que crece como un joven, como un adulto, que es servilista. ¿En qué sentido? En que siempre está diciendo sí a los demás, en que siempre está cediendo a lo que piden los demás. Termina siendo un adulto que no tiene identidad, personalidad, que siempre es dependiente de los demás, que no es capaz de, de defender lo que piensa, siente y quiere. Siempre vive según lo que otros piensan, sienten y quieren. No tiene una identidad firme, no tiene unos principios arraigados. Claro, porque si su padre fue autoritario, él aprendió a vivir con los principios de otros, haciendo lo que otros le imponen y no lo que él pueda en su propio criterio escoger hacer allí. Entonces, en ese sentido, crece como un servilista complaciente que puede llegar a tener rasgos depresivos. La otra forma en que puede desarrollarse este adolescente es siendo un rebelde desafiante, ya un rebelde desbocado, desbordado. Es un rebelde, pues, que tira la puerta, que grita, que se enfrenta a los padres. Es un rebelde ante el cual la mayoría de los padres ya no saben qué hacer. Es un rebelde ante el cual muchos padres ya le tienen miedo. Es un rebelde ante el cual los padres ya no tienen casi autoridad porque se ha revelado. O en todo caso viven en una permanente conflictividad de peleas constante entre padres e hijo, entre insultos, agresiones, sutiles, implícitos o explícitos allí. Entonces, el que desarrolle una u otra conducta depende de su temperamento, ¿ya? El rebelde desafiante, que puede en casos extremos convertirse en un sociópata, ¿ya? Eh, es generalmente cuando el hijo tiene un temperamento colérico. Pero si el hijo tiene un temperamento melancólico, probablemente termine desarrollando una conducta servilista complaciente. ¿Ok? Entonces, dependiendo del temperamento del hijo, pues va a desarrollar determinadas conductas, ¿no? Nunca olvido lo que una vez una mamá me dijo, ¿no? Me dijo, gracias a Dios, yo no tengo ningún problema con mis dos hijas adolescentes. Ellas me obedecen en todo lo que yo les ordeno. Ellas son súper obedientes. Y se jactaba de ello y orgullosamente lo decía. Yo le dije con mucha delicadeza y con mucho cariño, le dije, yo estaría más preocupado en el caso suyo de tener hijas súper obedientes que tener hijos súper rebeldes. Yo estaría más preocupado. El súper rebelde se va a enfrentar a la vida, quizás choque con otras personas y haga sufrir a otras personas, pero jamás se va a dejar pisotear por nadie. Los súper obedientes, las personas van a pasar por encima de ellas, van a ser sumisas, complacientes, siempre van a renunciar a ser ellas mismas para ser lo que los demás le piden que sean y van a sufrir allí.
Entonces, súper obediente no estoy para jactarme de que mis hijos adolescentes sean súper obedientes. O sea, mi hijo adolescente o mi hija adolescente, si es súper rebelde está mal, pero si es súper obediente también está mal. Los extremos siempre alojan disfuncionalidad. Todo en la vida es un equilibrio. El adolescente tiene su dosis de rebeldía, tiene que tenerlo. No en demasía, pero tampoco en déficit. Porque él necesita una dosis de rebeldía apropiada para construir su identidad, empezar a poner los primeros ladrillos de su identidad en esa etapa de la adolescencia allí. Entonces, por eso es importante. Entonces, que logren ese equilibrio. Un padre autoritario puede generar ese adolescente súper obediente o súper rebelde. En complicidad con su temperamento, la identidad de un hijo tomará uno de esos rumbos allí. ¿Sí? Vive dentro de una atmósfera de autoridad en la que prevalece el autoritarismo. Y si prevalece el permisivismo, si prevalece la permisividad, también dependiendo de su temperamento, el adolescente puede desarrollar una identidad, pues, egocéntrica, narcisista, de creerse dueño del mundo y que todos tienen que estar a sus pies, atenderlo y servirlo, y todo tiene que girar en torno a él o a ella, porque eso es lo que aprendió en su niñez, en una niñez en la que los padres pues le dieron todo, le complacieron todo, le permitieron todo, y él crece o ella crece creyendo que el mundo está a sus pies y que el mundo gira en torno a él o ella y que el mundo tiene que obedecer a todo lo que él quiere y a sus caprichos y todo. Entonces le hacen un daño también esos padres, ¿no? Cuando viven de esa manera allí. Entonces, eso es el adolescente difícil allí. ¿Qué otra cosa más podemos decir acerca de los adolescentes? Hemos hablado de la autoridad de los padres, hemos hablado de la conducta de los hijos adolescentes que pueden desarrollar a partir del tipo de autoridad. En la charla pasada, ¿se acuerdan que hablamos de 4 tipos de rebeldes? 3 de ellos son rebeldes disfuncionales, rebeldes que van a hacerle un daño a su propia identidad. Y cada uno de esos tipos de rebeldía habían sido incubados dentro de un tipo de autoridad disfuncional también. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿no? Hablamos del rebelde transgresivo, del rebelde transgresor, que es desobediente, malcriado, contesta, transgrede normas y todo. Ese es el rebelde, ¿no? El rebelde transgresivo. De ahí tenemos el rebelde retroflexivo. El rebelde retroflexivo es aquel que a diferencia del rebelde transgresor no se enfrenta a su entorno a atacar, a violar las normas, no ataca a su entorno. El rebelde retroflexivo es aquel que se ataca a sí mismo y se ataca a sí mismo desarrollando un síntoma, una enfermedad psíquica y a veces hasta una enfermedad física. Miren, muchas de las anorexias que presenta una adolescente no tiene que ver con un tema médico y no tiene que ver con un tema estrictamente intrapsíquico. Tiene que ver con un tema de vínculos, de relaciones allí. Al vivir dentro de una atmósfera de repente controladora, asfixiante, descalificadora, la niña pues sufre una distorsión a nivel de sus percepciones mentales y desarrolla un síntoma, se ataca a sí mismo porque no puede atacar a su entorno. Entonces, todo síntoma psicológico que haga, y en algunos casos hasta síntomas de enfermedad, es lo que hemos llamado la rebeldía
retroflexiva. El concepto de retroflexión viene de la terapia gestal, de una corriente psicológica que dice que la retroflexión es cuando yo me hago a mí mismo lo que quiero hacerle a otros. En vez de atacar a otros, me ataco a mí mismo. Eso es la retroflexión. La tercera rebeldía insana es la rebeldía evasiva. Es la rebeldía evasiva en la cual el adolescente se desconecta de los padres, mantiene distancia de los padres. Esto lo vi yo en una consulta, claramente, que es lo que me llevó a hablar y descubrir que había un tipo de una rebeldía evasiva, ¿no? Yo atendí a un adolescente que, que obedecía a todos sus papás, pero en cuanto podía le sacaba la vuelta a todo lo que podía. Y sus papás eran un poco religiosos, o un poco o bastante hipernormativos, entonces él no estaba de acuerdo, se sentía abrumado, asfixiado con la religión, entonces él pues buscaba escapar, pero tampoco era hijo único encima. Entonces él era un rebelde evasivo que aparentemente sí obedecía, hacía, se acomodaba, pero estaba en contra de todo lo que hacían sus padres. Y en cuanto podía, le sacaba la vuelta a los padres. Es un rebelde evasivo. El rebelde evasivo no va contra el choque. Tampoco se ataca a sí mismo, pero toma distancia, se desconecta allí. Esa es la rebeldía evasiva. Entonces tenemos rebeldía transgresiva, rebeldía retroflexiva, rebeldía evasiva, y la cuarta rebeldía, que sí es una rebeldía saludable, necesaria, buena en un hijo, que le hemos llamado la rebeldía asertiva. La asertividad es un concepto, es una palabra que puede definirse como la capacidad de expresar lo que pienso, siento y quiero de manera equilibrada, ecuánime ante los demás, sin atacar a los demás ni tampoco dejarme atacar a mí. Eso es la asertividad. Eso es ser asertivo. Y eso es lo que debe aprender un adolescente. No, no lo va a hacer del todo bien porque está en un proceso todavía de madurez, pero ese es el desafío, que desarrolle este tipo de rebeldía asertiva, pero eso solamente lo va a poder desarrollar si es que la atmósfera familiar, si es que el tipo de autoridad en el que vive es una autoridad nutricional, una autoridad que le muestra un amor equilibrado, ecuánime, y de tal manera que le da espacio para que él pueda expresar lo que piense, lo que siente, lo que quiere allí. Entonces, esto es, ¿no? Importante. De todo esto vamos a estar hablando en un curso que estamos por iniciar. Es un diplomado también, lo pueden llevar como curso o como diplomado aquí en Nuevas Sendas, en las cuales vamos a entrenar a terapeutas, a consejeros y ¿por qué no también a algunos padres a cómo lidiar con el adolescente difícil? Vamos a aprender, tenemos un curso, ¿no? Ya más adelante le estaremos ampliando, pero todo esto que he dicho y mucho más todavía que hay, porque hay mucho más, ¿no? Hay, en media hora no podemos decir las 8 o 10 horas que trabajamos en el curso con respecto a este tema, ¿no? Pero muy bien, quiero entrar ahora a un tema, a un tiempo de preguntas respecto a lo que he compartido con ustedes. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes? ¿Qué comentarios tienen? Para yo poderles absolver. ¿Ok? Ahora sí, les escucho. Si está prendido su sonido, Claudia, vas dándole Sí, apertura. sí, doctor. Brian García, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Me presento, soy Brian García. Actualmente me desempeño en una DEMUNA. Y bueno, estos casos son muy frecuentes. Y hay una pregunta que siempre nos hacen los padres cuando vamos a dar charlas, ¿no? Tipo, le damos de ejemplo, eh, hijos, no hay hijos malos, sino malos padres, ¿no? Pero nos ponen de ejemplo, pero ni su papá ni yo somos así. ¿De dónde? Del colegio tal vez lo aprende.
Pero entonces, ¿cómo podemos guiar a esos niños en ese aspecto? Me Ok, preguntan. Ujú. Sí, ok. Bueno, es evidente que los padres, casi todos los padres no se dan cuenta las cosas que hacen mal. No se dan cuenta ellos, ¿no? Pero por eso ahí está el trabajo terapéutico de nosotros de hacerles dar cuenta, pero sin hacerlos sentir culpables ni criticarlos. Por eso siempre debemos decirle, papá, mamá, yo estoy seguro que usted ama a su hijo, que usted desea lo mejor para ellos. Yo no tengo duda de que en cada acción que usted hace hay una buena motivación. Pero nadie nos enseñó a ser papá y mamá. Hacemos lo que podemos y lo que creemos. Y muchas veces, aunque nuestra motivación es correcta, nuestra acción puede ser incorrecta. Entonces, muchas veces nos vinculamos con nuestros hijos de manera equivocada. Entonces, ¿puedo yo estar sobreprotegiendo a mi hijo creyendo que de esa manera lo estoy amando? Sin embargo, con la sobreprotección lo estoy maltratando allí. Yo tengo un libro que se llama La belleza de amar, que recomiendo lo puedan leer, adquirir, en la cual yo muestro los 5 vínculos insanos de desamor que son maltrato psicológico hacia los hijos, que son acciones erradas que cometen los padres y que no se dan cuenta y que no saben. Por eso está el libro, para que sepan. Y en contraste a ellos, presento los 5 vínculos sanos de amor en que deben relacionarse con sus hijos y hacer bien las cosas ahí. Entonces, a la pregunta específica que ha hecho Brian es, hay que hacerles entender a los papás que a pesar de su buena motivación y de su buen amor, hay cosas que están haciendo mal y que no se dan cuenta y que tienen que darse cuenta. Entonces, yo como ya consejero terapeuta, puedo empezarle a preguntar cómo se relacionan, cómo le dice, cómo le corrige, cómo lo hace. Y en base a lo que me cuenta, yo puedo descubrir si están presentes los 5 vínculos insanos de desamor o están presentes los vínculos sanos de amor. Es por eso que les digo, yo no puedo ser un buen terapeuta si no tengo un marco teórico, si no tengo una ciencia en mi cabeza. Entonces, si yo no conozco esos vínculos insanos, o sea, ¿qué voy a descubrir? Nada. Si yo conozco los vínculos sanos de amor, puedo hacer preguntas apropiadas. Puedo darme cuenta dónde están los errores en su forma de relacionarse los padres. ¿Ok? Eso te respondería. A ver, otra pregunta. A ver, antes de darle el pase a Elías, aquí hay en el chat una pregunta. Dice, ¿qué tipo de padres debemos ser porque no podemos ser ni permisivos ni autoritarios? Bueno, es un padre equilibrado, pues, que no me vaya ni a lo permisivo ni a lo autoritario. Un padre que ejerza una autoridad equilibrada. Miren, yo digo, cuando los hijos son niños, ejercemos una autoridad autocrática. La autocracia significa que, pues, aquí el niño tiene que obedecer absolutamente todo lo que yo le diga. Aquí no hay negociación, no hay nada. Él tiene que hacer lo que yo le digo. Todo con respeto, todo con cariño. Pero cuando pasan a la adolescencia, ya no puede ejercerse una autoridad autocrática y que lamentablemente los padres insisten en ejercer ese tipo de autoridad. Y obviamente la autocracia se convierte en autoritarismo. Lo que tiene que ejercerse es una autoridad democrática. Entonces, en vez de ser autoritarismo o permisivismo, es una autoridad democrática y toda democracia tiene 2 ingredientes principales, que es el respeto y que es la negociación. Al adolescente no hay que imponerle cosas, hay que negociar cosas con él y hay que respetar lo que piensa, lo que siente y lo que quiere. No es que vamos a hacer lo que él piensa, siente y quiere, no, pero vamos a respetar lo que él piensa, siente y quiere. O sea, él quiere quedarse hasta las 5 de la mañana en una fiesta. Yo voy a respetar su deseo, sus ganas, su energía que tiene para estar a esa hora, pero no voy a probablemente no aceptar que esté hasta las... Entonces voy a negociar con respeto, vamos a negociar hasta qué hora, validando lo que él quiere.
tratando de entender, de ser empático, que por su edad y todo quiere eso. Entonces, el darle permiso, ya no importa, hijo, ya vienes a las 5, eso sería permisivismo. El decirle, no, tú te vienes a la 1 y punto, a mí no me discute porque acá tú vives conmigo, eso sería autoritarismo. Y ambos extremos dañan mi relación con el hijo, pierden mi confianza, se desconectan de mí. Una autoridad democrática es respeto y es negociación, y eso va a generar confianza y cercanía con los hijos. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Otra pregunta? Sí, pasamos a Elías Barrera, por favor, adelante Elías. Buenas noches. Buenas Buenas Yo noches. noches. decía que por los estudios que usted hizo, seguro, doctor, ha habido gente, usted notó la diferencia del adolescente de campo y de un lugar urbano, ¿no? Lo decía porque parte de mi adolescencia yo lo pasé en el campo, y en el campo los jóvenes a esa edad ya tienen responsabilidades, ¿no? Innatos, que es, ¿no? O ir a pescar, a ir a traer leña, si hay que cocinar. Los campos de juego son gratuitos, entonces uno tiene ocupaciones, no así aquí en la ciudad, donde de repente el hecho de no darle una responsabilidad, entonces crea la rebeldía y una empatía entre ellos, ¿no? Le digo porque mi hermana es docente, encontró un joven rebelde, súper donde nadie quería, y cómo darle responsabilidad acá, ¿no? Entonces, sin pensar, le nombró brigadier de su salón. Para todos, el brigadier es el más ordenado, el puntual, ¿no? Entonces, él se vio confrontado de ser brigadier sabiendo la fama que tenía, ¿no? Pero eso lo obligó a él a ser puntual y a hacerle caso porque él tenía arrastre, ¿no? La gente muchas veces, los rebeldes jalan jóvenes a su lado, ¿no? Y un poco la experiencia fue que se amoldó, y esa responsabilidad le sirvió a él para adelante. Ese comentario quería hacerle. Ok, mira, hay una frase de Goethe, el gran literato alemán, que dice, si tratas a una persona como lo que es, será peor de lo que es. Si la tratas como lo que debería ser, será mejor de lo que es. Tu hermana no lo trató a ese joven como un rebelde, como un malcriado, porque hubiera sido más rebelde y más malcriado, y que es lo que hacen muchos padres. Lo trató como un obediente, como un responsable, como un líder. Lo trató como lo que debería ser, y ese joven empezó a ser mejor de lo que es. Entonces, ese es el mensaje, esa es la clave. Eso es lo que compartimos en el libro Los adolescentes difíciles que les acabo de presentar. La clave de cómo se debe tratar a un adolescente, de cómo desarrollar como padres habilidades sociales para ganar a nuestros hijos, porque en la adolescencia es donde más y más nos desconectamos de nuestros hijos. Es más y más donde los hijos engendran resentimiento hacia los padres por el mal manejo de nuestra autoridad. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, aquí en el chat pregunta Marleni, ¿cómo lograr que un adolescente deje el celular? Bueno, primero tienes que preguntarte que probablemente si está enviciado por el celular, entre otras razones puede ser porque es su refugio. Yo preguntaría, ¿en verdad el problema es el celular o el problema es que vive en una familia donde los padres paran en pleito, sea que estén juntos o separados? ¿El problema es que el celular o es que vive en una familia donde hay gritos, hay peleas, hay autoritarismo? ¿Cuál es el problema en verdad? ¿Cómo lo tratan a él? ¿Lo gritan? ¿Le pegan? ¿Cómo lo tratan a él en ese sentido? Si él no obedece con respecto al celular, es decir, que él está desconociendo esa autoridad, es porque la autoridad no está funcionando bien. Y la autoridad no está funcionando bien porque de repente yo a la mala le quiero quitar el celular, y no he negociado. Hay que negociar. No se trata de quitarle el celular. Hay que negociar y, y ver cómo administra el uso de ese celular en coordinación con nosotros. Eso es lo que requiere ahí. Pero yo no creo que exactamente sea el problema eso. El problema que tienes que preguntarte es qué está pasando en su entorno.
cómo están funcionando mamá y papá, cada uno de ellos con el hijo y cómo están funcionando entre ellos como esposos. ¿Qué tipo de atmósfera conyugal o posconyugal le hacen respirar a ese adolescente allí? Cuanto más estabilidad familiar tenga un adolescente, menos vicios y menos transgresiones vivirá. Eso es casi un hecho allí. Ok, ¿qué más? A Buenas ver, noches, doctor. adelante, Cristian. Sí, doctor, me preguntaba cómo a partir de la neurociencia se puede aplicar la neurociencia y corregir los extremos que usted ya ha mencionado. Gracias. Bueno, en el libro Adolescentes Difíciles que les he hablado, la séptima clave tiene que ver con el desarrollo cerebral, que es donde se ubica lo que tú llamas neurociencia, ¿no? En esa parte yo señalo que el hijo adolescente no ha terminado de desarrollar la parte racional de su cerebro. El cerebro tiene como tres procesos o tres partes. El cerebro instintivo, en este momento yo estoy hablando y está funcionando mi corazón, mi riñón, mi pulmón sin mi permiso. Es instintivo, automático. Ese es mi cerebro instintivo que lo hace funcionar. Tengo un segundo cerebro emocional, un cerebro de deseos. ¿Qué es lo que prevalece más en la adolescencia allí? Y tengo un tercer cerebro, que es el cerebro racional, que es la parte prefrontal, y que termina de desarrollarse recién, casi a los 30 años, pasando los 25 años. Entonces, obviamente un adolescente, por eso es impulsivo, por eso es temerario, por eso el adolescente no mide riesgos. ¿Por qué? Porque todavía su parte frontal, su parte racional, no le funciona bien. Es por eso que cuando los padres le dicen al adolescente, pero ¿por qué has hecho eso? Le están haciendo una pregunta racional, cuando todavía su cerebro racional no funciona bien del todo. Él lo ha hecho simplemente porque se ha llevado a dejar por sus impulsos, se ha dejado llevar por sus emociones. Entonces, es ahí donde entra un poco la neurociencia, ¿no? Ok, otra pregunta. A ver, Jesús María, adelante. Sí, A buenas ver, noches. Yo soy educador terapeuta y quisiera hacer algo cuando quiero abordar una persona que es un agresivo pasivo. Me preocupa mucho porque el agresivo pasivo es una persona que se porta muchas veces aparentemente bien entre un centro de rehabilitación, todo está bien, funciona bien, pero siempre evade. Cuando uno aborda a la familia, porque uno sabe de que está trabajando con una persona que tiene este problema, aborda a la familia, encuentra que la familia es lo mismo, también son, evaden, no expresan, son difíciles de contar su historia y hablar de cómo es la crianza del niño, cómo saber esto. Entonces, para mí como terapeuta, siempre me ha sido difícil abordar estas familias disfuncionales. ¿Ya? Entonces yo quisiera saber cómo hacerlo. claro, necesitas entrenamiento terapéutico para entender de qué se trata una familia disfuncional. Las familias tienen un tipo de organización y tienen mitologías. Organización es cuando yo evalúo cómo funciona la cohesión en la familia. Cohesión se refiere a la distancia relacional. Es una familia donde sus miembros están cercanos, hay, digamos, cercanía entre ellos o son muy distantes, muy desligados. Está la adaptabilidad, la capacidad del cambio de la familia, está la jerarquía, cómo se distribuye el poder. Entonces, cuando yo no conozco cómo funciona una familia, claro, no voy a saber qué hacer, cómo ayudar, qué enseñar. Entonces, yo necesito un entrenamiento terapéutico en la cual yo aprenda cómo se define a una familia disfuncional y cómo funciona una familia funcional.
¿Qué, qué produce una familia disfuncional? ¿Qué tipo de identidades? Dependiendo del tipo de identidad de familia disfuncional también. Entonces, tu pregunta es bastante amplia, que requiere, yo diría, un conocimiento, una ciencia para que puedas, pues, guiar, aconsejar, entrenar, ayudar a las familias a salir de la disfuncionalidad en la que viven, ¿no? Ok, adelante, ¿quién más? María Benítez, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los participantes. Buenas. Doctor, una pregunta, mire. Bueno, en el caso mío he visto amistades, de familia también, a los tipos de padres que diríamos permisivos, pero no sé por qué esa, digamos, esa dejadez de dejarle a sus hijos adolescentes todo el tiempo con el celular. O sea que los padres no tienen ni un mínimo de deseo de revisar el celular, de ver su hijo qué hace, no, en nada. Ahora sabemos que pues, los adolescentes, qué es lo que pueden estar viendo. Entonces, ¿por qué esa dejadez de los padres en la actualidad de no, pues, tener interés, ¿no? De ver qué es lo que ven sus hijos, que todo el día lo dejan con el celular, mayormente a los adolescentes? ¿Qué podríamos decirle a esos padres? El por qué lo hacen pueden haber mil explicaciones que no son tan relevantes. Lo que se tiene que averiguar es cómo hacer para cambiar eso allí, ¿no? ¿Cómo hacer? Bueno, lo que hemos venido diciendo, que tienen que salir de ese tipo de autoridad permisiva que todo consienten, que todo permiten, pero tampoco irse a una autoridad autocrática, autoritaria, en la que son inflexibles, hipernormativos, ni nada por el estilo, ¿no? Allí. Lo que yo creo que puede estar pasando con esas familias es, yo no sé si realmente son permisivos o realmente son padres que ya no saben qué hacer con ese hijo que les ha ganado en autoridad. No es que sean permisivos necesariamente, sino que simplemente ya no saben qué hacer. Ya el hijo se les fue de las manos, como que ya perdieron autoridad. Y para no pelear, para no generar más problemas en casa, como que ya lo dejan, ya que esté en el celular, pues. Entonces habría que averiguar primero eso, si es un tema en verdad de permisividad o es un tema de ya de haber perdido la autoridad y el adolescente pues se ha desbocado. Y el trabajo sería entonces cómo recobrar la autoridad, ya en terapia más que con ese adolescente que está prendido en el celular, es la terapia con los padres de cómo recobrar, fortalecer su autoridad delante de los hijos. Ese sería el objetivo, el desafío de la terapia, ¿no? Ok, ¿qué más? A ver, Joana Canaval, adelante. ¿Aló? Hola, buenas noches. ¿No? Sí, Joana, un poco más fuerte, por favor. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches, doctor. Quería hacer mi consulta respecto, creo que hablaba usted al inicio del trabajo que hace directamente con los padres, ¿no? Que el tema de saber que el adolescente tiene rebeldía o alguna de esas condiciones es prácticamente consecuencia de lo que el padre ha hecho. En ese caso, ¿qué es lo que se va a enseñar o recomendar? ¿Qué es lo que va a proceder? Porque me imagino que va a dar unas teorías para tener un diagnóstico exacto y luego vendría que las terapias, van a enseñar un poco de terapias y cómo se va a trabajar con el padre y el adolescente. Claro, cómo intervenir terapéuticamente. Recuerda que nosotros decimos que los problemas son relacionales, no son problemas genéticos ni de carácter, son relacionales. Ese adolescente se comporta como tal producto de las relaciones en que ha vivido o está viviendo. Y el trabajo terapéutico nuestro es reestructurar esas relaciones,
es sanar esos vínculos. Y eso es lo que vamos a aprender en el curso y en el diplomado, ¿no? Ok, ¿qué más? Perfecto. Leonor, adelante. Elsa Pérez, adelante. Muy buenas noches. Buenas. Realmente, pues yo tengo una hija que está entrando a la adolescencia, tengo una ya mayor y realmente estoy preocupada. No soy terapeuta para nada, más bien creo que soy yo la que necesita la terapia. Mi inquietud es en el sentido de que sí veo ese efecto nocivo de nuestros comportamientos como padres, bueno, de nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa, yo digo, yo sé que soy yo la que necesito ver de qué manera mejoro. No me sirve a mí pensar que soy una buena madre, uy, qué excelente todo, cuando en realidad no es así. Entonces bueno, eso es de mi parte. Ahora veo también en mi entorno, o sea, yo no tengo la capacidad ni tampoco o sea, tengo que estar yo sana primero ya bien como que para ayudar a otras personas, por una Claro. parte. Pero mi inquietud está en el sentido de que, ¿qué pasa? O sea, serán muchos padres que tienen esa voluntad de mejorar, esa voluntad de verse a sí mismos y no señalar con el dedo, digamos, mi hijo, mi hija es así, bueno, soy yo. O sea, dónde vamos a encontrar esa capacidad en un padre de los padres de identificarse a uno mismo para trabajar? Entonces yo pienso que no sería, bueno, pienso que es muy importante, pero un poco tal vez difícil ver esa voluntad de que un padre busque el trabajar en uno mismo, sino que más bien apoyar a los jóvenes, a los niños, de tal manera de que ellos puedan salir de eso. O sea, personalmente, o sea, mis padres no han sido perfectos para nada. De hecho, yo pienso que mis heridas vienen de ahí, pero entonces, aferrarme a Dios me ha ayudado a salir adelante, pienso yo, porque ¿qué hubiera sido de mi vida? Pero aún así me siento como que me falta mucho. Entonces, ¿de qué manera más bien ayudar a los jóvenes tal vez para cuando ellos les toque ser padres y no después ya cuando ya ni idea van a decir como rocas, o sea, yo soy así, me he criado así y no voy a mejorar? Entonces, más bien de que ellos se formen para el futuro, viendo que ellos son algo muy importante para tener una familia y educar a sus hijos. Bueno, espero que haya sido clara, creo que me he enredado un poco, pero espero que haya podido comunicar mi inquietud. Claro, a ver, lo que tú estás diciendo, Elsa, es que a veces los padres son negligentes, no tienen mucha voluntad, no quieren cambiar, entonces hay que ayudar directamente a los niños, a los adolescentes, para que ellos crezcan sanos. La intención y la idea es muy buena, pero es imposible hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque el niño, el adolescente vive con los padres. Sus primeros referentes son los padres. Su primera influencia vincular relacional son los padres, para bien o para mal. Mientras yo como terapeuta no trabaje con los padres para que ellos cambien y se relacionen bien con los hijos, yo no puedo trabajar con el adolescente, con el niño y decir, ustedes pórtense bien y no importa que papá y mamá sean de lo peor y se porten mal, no, ustedes se porten bien. Eso es imposible pedirles. Eso no funcionaría jamás. Es por eso que hay que trabajar con los padres, hay que concientizar a los padres. Es ellos los que tienen que cambiar y ese es lo mejor que podemos hacer por los niños y por los adolescentes, es trabajar con los padres. Ok, adelante, ¿alguien más? José, adelante. José Enríquez. Pasamos a Leonor. Leonor, adelante. Pasamos a Dani DC, adelante. Dani. Aló, buenas noches. Buenas Buenas, noches. buenas. Bueno, inicialmente muchas gracias por este espacio.
quiero comentar un caso en el cual, sí, por favor, necesito todo el apoyo del doctor para guía en este caso. Es un caso de una compañera donde manifiesta que tiene un niño, él no es adolescente, es un niño de 10 años, aún no es adolescente. Y el niño empezó a presentar conductas de anorexia, no quiere comer, no acepta ningún tipo de comida. Lo remitieron a psiquiatría y el niño fue puesto en no recuerdo, en un sanatorio, fue puesto allí como en un hospital psiquiátrico, perdón, un hospital psiquiátrico para niños. Sin embargo, el niño ahorita que salió manifestó algo que para mí le decía yo a mi compañera que es básico, y él le decía a la mamá que ahora sí iba a sufrir, que eso era como una venganza. Entonces, ¿cómo abordar a este niño que está tomando como el hecho de dejar de comer o todo su trastorno alimenticio porque sus papás son medio controladores, sobreprotectores? Entonces, ¿cómo abordar a este niño para poder realizar ese trabajo terapéutico? Porque una de las compañeras dijo que el niño estaba perdido y no, apenas tiene 10 años, el niño se le puede hacer algo, al igual que toca trabajar con los padres. Entonces, Dot, le agradezco el apoyo en ese sentido. Gracias. Bendiciones. Probablemente con el niño no tengamos que hacer nada. La conducta del niño es resultado de la atmósfera familiar en la que vive y respira. A menos que haya un tema médico que podríamos descartar. Pero generalmente ese tipo de conductas tienen que ver con los vínculos y las relaciones que están viviendo los padres. Ese tipo de síntomas que está desarrollando este niño tiene que ver con la atmósfera familiar que respira. Toda la conducta de un niño adolescente no es gratuito. No es que aparece porque el niño algo le pasó dentro, es su temperamento, es algo genético. No. Tiene que ver con los vínculos y las relaciones en que vive. Entonces, en vez de estar pensando qué podemos hacer con el niño, tenemos que pensar qué tenemos que hacer con la familia, qué tenemos que explorar, cómo se están relacionando con él, qué prevalece, el desamor, vínculos insanos de desamor que obviamente van a enfermar y lisiar su identidad, y para poderlos llevar a vínculos sanos de amor. Necesito una ciencia, un marco teórico que pueda entender y encontrar una explicación para hacer un buen diagnóstico de lo que puede estar pasando con este niño y poder, pues, hacer los cambios necesarios, ¿no? Pero otra vez insisto, el tema es familiar. A los 10 años, la conducta que tenga ese niño, si no hay de por medio un factor médico, biológico, pues tiene necesariamente que ser un problema relacional con la familia. No hay otra opción allí. Y por eso, más que trabajar con él, tenemos que trabajar en los vínculos, en las relaciones que la familia establece con él, que los padres, cada uno de ellos, establece con ese niño, y los padres, la relación que establecen entre ellos como cónyuges o como poscónyuges. Todo eso influencia y construye la identidad de un niño, en este caso de un puber, ¿ya, no? Allí. Eso es lo que te respondería.